الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل نزله روح القدس من
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. अल्लाह ताला की बाकी सिफात की तरह सिफत al igual que hay otros atributos, el atributo que deberíamos hacer más oración, si al inicio de oración fue el santo profeta Muhammad, porque él era un hombre completo, era un profeta completo y que se coloreó con el color de Allah Ta'ala, y Allah Ta'ala también en compensación le impregnó de sus atributos y luego en distintas formas a su comunidad fue le inculcó estos atributos que para conseguir unirse a ese ser santo que es Dios, para beneficiarse, tendríamos que reformar todas nuestras torceduras, tendríamos que cumplir con las enseñanzas de Allah Ta'ala, y entonces podría haber una relación conmigo y con Allah Ta'ala. Hoy voy a mencionar distintos hadices que hablan de la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay oraciones y hay consejos a la comunidad de los creyentes, y también voy a leer algunos dichos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fue de Islam, que fue su siervo, su discípulo, el discípulo del santo profeta, y que en esta época es una muestra de ese poder espiritual. El beneficio, la luz, el provecho que obtuvo el santo Mesías prometido del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde esa perspectiva también mencionaré algunos de sus escritos. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo una oración que se relata desde Taisha. Dice desde Taisha que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Rakú solía hacer la oración: bendito y es el que el puro, el bendito, es una alabanza que es la alabanza que hacen los ángeles. Hay en otra tradición, Hazrat Sayyid bin Abdurrahman, de su abuelo, relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Witr solía recitar estos suras: Suratul Ala en la primera, Suratul Kafirun en el segundo, y luego Suratul Ikhlas en el tercer rakat. Y después de hacer As-salamu alaykum wa rahmatullah, solía recitar 3 veces en voz alta: bendito sea aquel ser que es rey y que es Quddus, que es puro. Hay una tradición que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había dicho que no hay ninguna mañana en la mañana que venga un amonestador y diga: bendito sea aquel ser que es el rey y que es Quddus. Hay una tradición, Hazrat Yusera radiyallahu anha, que era de las inmigrantes, que dice que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que uníos al taqdis, al tasbih, es decir, tasbih es tahlil, decir la unicidad de Dios, no adorar a nadie, decir la ilaha illallah, y taqdis significa considerar a Allah Ta'ala
puro y libre de defectos, y hacer la promesa que por Allah Ta'ala nosotros también intentaremos mantener nuestras almas puras. Dice, cualquier creyente hace esta promesa que somos seguidores del Dios Qudus y que seguimos al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuyo poder espiritual es mayor de todos los profetas y su influencia durará hasta el final del tiempo. Pero si el taqdis no purifica a uno, no es realmente un taqdis. Es obligatorio el tasbih, es decir, alabar a Allah, y soler contarlo con los nodos de los dedos, porque los nodos de los dedos hablarán el día del juicio, y no seáis perezosos, porque os olvidaréis del rahma, de la clemencia de Allah Ta'ala. Él nos enseñó una oración, Hazrat Ghazala bin Ubayd bin Sari relata que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam me enseñó un dam. Si viene alguien conmigo, yo... Y esta oración era que nuestro Señor es Allah, que está en el cielo. Oh mi Dios, oh mi Señor, tu nombre es puro y bendito. Tu reinado está en los cielos y la tierra. De la misma forma que está en los cielos, tú de la misma forma haz que muestre tu misericordia en la tierra. Oh Dios, libra nuestros pecados y muestra una misericordia entre tus misericordias, y entre tu cura muestra una cura. Y luego dijo que estas palabras hay que repetirlas 3 veces. Luego había que Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu bil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Hay una tradición, Sher Sunnah min Marwi relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Abdullah bin Masud le dio un lugar, y Abu bin Zahra dijo, oh profeta de Allah, Abdullah bin Masud, aléjale. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿por qué entonces Dios me ha enviado? Ciertamente Dios, Allah Ta'ala, no purifica ninguna comunidad donde a los débiles no se les protege. Por lo tanto, Allah Ta'ala extiende su taqdis, su pureza, y solamente se beneficia aquella comunidad cuando aquellos poderosos, cualquier persona que tenga poder sobre los demás, cualquier responsable, cualquier cuidador, a la gente que son débiles y a los que están los necesitados, no cumplen con la justicia y no cumplen con sus derechos. Es decir, es obligación cumplir con los derechos de los débiles. Hazrat Salma radiyallahu anha relata que en una guerra fueron delante del santo profeta los sahabas y no tenían comida y pidieron sacrificar un camello. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dio la autorización, y esos compañeros vieron a Hazrat Umar y le contaron lo que había pasado. Hazrat Umar le dijo, entonces, ¿qué vais a tener para moveros? Hazrat Umar fue delante del santo profeta y le dijo que el profeta de Allah, los que si matan al camello, ¿cómo se desplazarán? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ahora decir que traigan a cada uno las cosas que tienen para comer. Hizo una oración y la mía bendijo y dijo a los sahabas que trajeran sus platos. Cada sahaba trajo sus platos, y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, yo doy testimonio que aparte mis diez no serán adorados en Allah y que soy profeta de Allah. Por lo tanto, esta era el poder espiritual del santo profeta, con el que en una época de hambre
la situación de preocupación que había, él lo cambió en una situación digamos, de asueto, de tranquilidad. Él sabía, el santo profeta purificó los pensamientos de sus compañeros, que cuando él recibía alguna ordenanza, los sahabas solían cumplir sin rechistar. Escuchaban el mensaje del santo profeta y empezaban a practicarlo. Después se investigaba por qué había sido enviada esa ordenanza, pero ellos de entrada, la purificación que habían obtenido los sahabas, no había ejemplo ni parangón. Hay una tradición de Anas bin Malik, relata que el día que se prohibió el alcohol, yo estaba en la casa de Abu Talha y estaba distribuyendo alcohol entre la gente. En aquellos días se utilizaba el vino Fazi Nami, que era se hacía del dátil, y al escuchar la voz de un anunciador, dijo: salid de vuestras casas. Y vimos a un pregonero que decía que el alcohol se ha prohibido. Dice que el Abu Talha me dijo: sal y tira todo el alcohol. Yo salí y tiré todo el alcohol en las calles de Medina. Hazrat Abdullah dijo: vacía estas garrafas. Después de esto, los sahabas no volvieron a probar el alcohol, ni nadie volvió a preguntar sobre el alcohol. Esta era el cambio que el santo profeta Muhammad causó con su poder espiritual a los sahabas. Nadie dijo: bueno, primero vamos a investigar si es verdad o no es verdad, o por qué se prohíbe el alcohol. Eran obedientes del santo profeta y nada más escuchar su voz o la voz del santo profeta obedecían. Tenían ellos una gran inteligencia y sabían que una orden que había venido del santo profeta era para purificar al fin y al cabo sus corazones y sus cuerpos, a pesar de que ellos lo utilizaban, pero también sabían los males que producía el alcohol. A veces habían visto cómo afectaba a ellos, a sus propios compañeros. Vean luego que peleaban incluso estando bebidos. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cambió los corazones de los sahabas, y para conseguir el contento de Dios y de su profeta, les voy a poner otro ejemplo. Hazrat Abdullah bin Ubay bin Sulul, cuando empezó a insultar al santo profeta, el santo profeta permaneció callado, pero escuchando a la gente, Abdullah, que era Abdullah bin Ubay bin Sulul, que era el jefe de los hipócritas, su hijo se presentó delante del santo profeta y dijo que: oh profeta de Allah, he sabido que usted, Abdullah bin Ubay yo sé que usted al final va a asesinar o matar a mi padre porque le está molestando, déjeme que yo le mate. Dijo él que yo soy muy obediente de mi padre, pero temo que usted no vaya a decir que le maten a él, porque yo quiero, no dejen porque a lo mejor puedo vengar y que yo mate a algún creyente y vaya al infierno. Abdullah, al escuchar estas palabras, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no es eso. Nosotros trataremos, le perdonaremos, mientras que viva con nosotros le vamos a tratar con generosidad. Esta era el poder espiritual
que tenían miedo que el padre, debido a ser su padre, no fuera que se me volviera a juntar entre aquella gente impura, pues quería acabar con toda aquella probabilidad que le fuera a llevar al infierno, que le llevara lejos de Allah y del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estaba preparado que para Allah y por el profeta matara a su padre, pero el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un resumen de generosidad y de bondad, dijo que no, yo le he perdonado y le continuaré perdonando. Él, si quiere pelear, que lo haga, pero yo no tomaré ninguna venganza. Él cambiaba el pensamiento de sus seguidores. Una vez Hazrat Ali estaba peleando y le escupió el kafir y le soltó a Hazrat Ali. Y le dijo el otro que yo estaba peleando por Allah, pero ahora como me has escupido y está mi propio ego envuelto, entonces no quiero que haya un tema personal, por eso te estoy liberando. Este fue el cambio que hicieron los sahabas del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Santo Mesías prometido, en la época del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando del ambiente, la mala atmósfera que existía y cómo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam produjo un cambio, hablando de este tema, dice que el Islam está lleno de signos, porque nuestro profeta, el Santo Profeta, él tenía un perfume tan grande que llegó a cualquier persona y con sus bendiciones afectó a su atmósfera. Ese profeta fue creado de la luz de Allah y vino un momento que en la oscuridad él mostró su cara brillante y para mostrar su influencia nos perfumó y desterró la mentira de nuestras sociedades y en su veracidad अजला बदी हाथ की तरह नमूदार हुआ। उसने इस कौम को हदायत फरमाई जो खुदा के साथ dio विसाल की उम्मीद नहीं रखते थे। un cambio en este pueblo, पैदा फरमाए le dio todas las posibilidades de la guía, de una guía ख्याल भी नहीं हो सकता था कि अल्लाह ताला que no podían ni imaginar que Allah Ta'ala से मिलेंगे या अल्लाह ताला की इबादत करने वाले बनेंगे, iban a ser adoradores de Allah Ta'ala en un futuro, जिनमें ईमान y eran muertos, donde no tenían el discernimiento de la fe ni de la luz y vivían la vida sin ningún tipo de orientación. Se les dio el conocimiento y antes de ello, ¿cómo eran? Adoraban a los ídolos, a las piedras, no creían en un Dios único ni en el día del juicio. Ellos जो काम भी था decían que los ídolos eran los que tenían el poder. यहाँ तक Para cada trabajo tenían un ídolo. और फलों का निकाल Incluso और बच्चों को cuando salían las frutas मौत और जिंदगी o cuando nacía un niño, todo lo relacionado con la vida o la muerte se lo asignaban a los ídolos y cada uno esperaba बुत ही है que hay un ayudante que es el ídolo a quien adoraba y en la época de dificultades era ese ídolo quien le sacaba de los problemas, quien le premiaba y cada uno de ellos iba hacia esas piedras y solía posternarse delante de ellas. Dice el Santo Mesías prometido दिल में ये जहन नशीन que en sus corazones tenían imbuido que los ídolos les iban a dar todas sus peticiones y esas gentes pensaban de que Dios
मुराद देवे और किसी को que Allah Ta'ala, पर मुनज़्ज़ह है si Allah cogía a alguien कुव्वतें और कुदरतें जो y आलम अरवाह और que todos los poderes, तमाम बातें जो रूह या जिस्म todas aquellas cosas इंसान से मुतल्लिक que estaban relacionadas con el espíritu o con el cuerpo o con cualquier elemento de la creación, Allah había cedido su poder a los ídolos y Allah Ta'ala se había quedado en un lado y les dio dignidad बुतों को दे रखी हैं और इज्जत बख्शी a los ídolos. Eso es lo que pensaban los árabes de aquella época. और इज्जत बख्शी के साथ उलूहियत की चादर उनको पहना Y यानी बुतों को les तमाम खुदा की ताकतों की a los ídolos les dio el poder de Dios, poder divino. Y Dios estaba durmiendo en el trono. Y Allah se había separado de ellos. Y los ídolos hacían de intermediarios y libraban de los dolores a las gentes. Dice el Santo Mesías prometido, लोग बदकारियां करते थे estas gentes cometían inmoralidades y se enorgullecían चोरी करते थे y hacían, fornicaban, robaban, quitaban el dinero a los huérfanos, eran transgresores, derramaban sangre, asesinaban a los niños y no se asustaban. गुनाह न था जो उन्होंने ना किया Y no había ni un pecado que no hubieran hecho y no hubiera ningún falso Dios a quien no hubieran ellos adorado. Ellos desterraron las cualidades humanas, खुल्कों से दूर जा पड़े las virtudes humanas se separaron de ellas y vivían como las bestias en las junglas. बदकारियों Dice el Santo Mesías prometido que habían transgredido todos los límites, lo que deseaban hacer lo hacían y, digamos, quitaban el honor a las mujeres y luego los ricos se dedicaban a emborracharse y luego pues a jugar a los juegos de azar, y cuando se mostraban orgullosos quitaban el dinero a los huérfanos, pero y cuando tenían que divertirse cumplían con todos los instintos básicos de emborracharse, deshonrar a las mujeres. Ellos no pensaban en un momento gastar algo de su dinero en la gente necesitada, sino en divertirse. Esta era la situación de los árabes cuando apareció el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Adur que hoy también es un mundo materialista y cuando alguien les pide, dice que a veces alguien algo da, pero en las estupideces del mundo se gasta de forma extrema y luego asesinaron a su propia familia. A las hijas se las asesinaba para que no tuvieran futuros hijos políticos. Tenían también las mujeres que tenían relaciones ilegales, tenían hijos ilegales, y los que es decir, Azur, que si había una persona noble entre ellas, por el miedo de mantener su dignidad, para que no atacaran a su familia, no hablaba. Es decir, era un pueblo que no tenía la posibilidad de saber qué era alguna conducta adecuada. No había gente que hablara de una palabra justa, que hubieran jueces justos. Es decir, no había la verdad, no se decía la verdad, había una decisión y no había un juicio. No había cualidades dentro de ellos. Cuando esta gente estaban sumidas en estas corrupciones y todas sus palabras y sus hechos estaban llenas de estos hechos, Allah Ta'ala hizo un profeta en Meca y no sabían qué era el profetazgo y no tenían ni idea. Por lo tanto, aparte de rechazarle, de desobedecerle,
इकरार और नाफरमानी की, como no sabían, eso fue lo que hicieron con el santo profeta. इसरार किया Y en su incredulidad, aumentaron su incredulidad, en su inmoralidad, el santo profeta Muhammad soportó cada una de las injurias que tuvo que soportar, mostró paciencia y cambiaba el mal por el bien y el orgullo por la compasión, y fue con la gente que necesitaba, y él andaba solo करते रहे, y iba por las calles de Meca हर एक अजाब का मुकाबला किया। y tuvo que soportar cada una de las penalidades que le hicieron soportar. Esta era la situación del pueblo árabe donde él जिसने रूह vino, pero ese Dios que le envió con el poder de espiritual, con el Espíritu Santo, y que tenía que generar una revolución en el mundo, hizo esa revolución sobre el cual el santo Mesías prometido dice que हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में el santo profeta Muhammad, hablando del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, कि आवाज que vino un momento, una época यानी que su voz atrajo los corazones. और हर Los corazones fueron atraídos por su voz, y cada una persona salió मालों और con su sinceridad रज़ाजोई के लिए y con su dinero y con sus vidas intentaron encontrar a Dios, e incluso dieron sus vidas. फिर इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपना Después sacrificaron sus vidas, su dinero por la defensa del Islam, खून ज़िबा किए गए, y para ello fueron sacrificados como sacrifica un cordero, गवाही दे दी y dieron testimonio con su sangre que era un pueblo verdadero y era un pueblo sincero delante de Dios. Y en aquella época de oscuridad ellos se sentían prisioneros. Por eso, al aceptar la palabra del Islam, ellos se iluminaron y sus maldades fueron cambiadas en bondad. Su alcohol, el alcohol que bebían, नमाज और रात के तज़र्रुआत के साथ बदल se transformó en las oraciones de la noche. Es decir, todas las noches se estaban borrachos, उसको estaban bebidos, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम transformaron eso en adoración por el poder espiritual del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y सुबह की जो शराब थी el alcohol que bebían por la mañana, es decir, dormían bebiendo alcohol y lo primero que hacían levantarse era beber alcohol, como hacen los que son drogadictos. शराब को सुबह की नमाज और तस्बीह Y el alcohol de la mañana fue cambiado en la oración de la mañana, en el tasbih. Y después de esa certeza, sacrificaron sus vidas y su dinero. El resumen es, dice Santo Mesías prometido, que la enseñanza del Sagrado Corán y las ordenanzas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaban sustentadas en tres. Uno, que los animales fueran transformados en hombres, y luego se le den las cualidades morales, y luego a ese hombre, mediante las cualidades morales, se les elevara, y luego desde la moralidad ellos alcanzaran el cariño, el calor de Allah, y consiguieran la cercanía del Creador, y se fundieran en el amor de Allah Ta'ala, की रज़ा हासिल करने की कोशिश हो, उसका en conseguir su contento, en conseguir su aprobación, para su búsqueda. Uno tiene que realmente diluirse de él, y ese fue el rango que alcanzaron, ese estatus donde no queda constancia del ser propio y únicamente queda Allah Ta'ala अपनी ज़ात का हार के साथ como रहेगा। dice el Santo Mesías prometido, que इस मुकाम और hablando del rango del poder espiritual del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que este santo profeta con su poder espiritual y el poder de purificación se ve qué poder fue dado, que le fue dado, que junto a un grupo de gente es falso imaginar, que dicen los ignorantes, que la gente se le juntaba porque sí, hasta que no haya una atracción, un magnetismo. Es imposible que la gente se junte delante de alguien. Mi religión es que su
poder espiritual era tan grande que no tuvo ningún otro profeta. El triunfo del Islam se debe a que el poder espiritual del santo profeta era inmenso, y luego en su voz tenía tal efecto que el que escuchaba se veía totalmente atraído, y el que fue atraído lo limpió, lo purificó, y con él les dio una enseñanza tan sencilla que no había una teología compleja como la Trinidad. Sobre Napoleón se dice que decía que era musulmán y decía que es una religión muy sencilla, es una religión fácil de entender. El Santo Mesías Prometido dice que han venido en el mundo cientos de miles de gentes santas, pero el mejor, el más alto, el que alcanzó el rango más largo que alcanzó Allah Ta'ala, su nombre es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Hazur que el Sagrado Corán no ha mencionado ciertos santos de estos pueblos. Nosotros solamente mencionamos a aquellos profetas que hablan el Corán, por ejemplo, Santo Moisés, Santo David, Santo Jesucristo. Por lo tanto, juramos por Dios, decimos que si el santo profeta no hubiera venido a la tierra y el santo Corán no hubiera sido revelado a la tierra, y esas bendiciones no se lo hemos visto con nuestros ojos, que las hemos visto, entonces a estos profetas, la verdad de estos profetas anteriores hubiera quedado dudosa delante de nosotros, no se nos hubiera mostrado, porque con los mitos no se puede demostrar la verdad, y es posible que los mitos sean falsos, y es posible que aquellos milagros que se les asignan a ellos estén llenos de exageraciones, porque no ha quedado rastro de ellos, sino que con estos libros pasados no se puede reconocer a Allah, y no se puede, ellos no saben que Dios puede dirigirse al ser humano, pero al mostrarse el santo profeta Muhammad, todos estos mitos se han clarificado, sino que podemos entender ahora con realidades, no son palabras, sino son verdades que podemos comprobar, corroborar. ¿Qué es la revelación divina? ¿Qué es la palabra cuando Allah Ta'ala habla, cuando Allah Ta'ala escucha? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los signos que Allah Ta'ala muestra? ¿Cómo Allah Ta'ala escucha las oraciones? Y todo esto lo hemos aprendido siguiendo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y todos aquellos cuentos que nos cuentan otros pueblos lo hemos visto. Por lo tanto, nosotros hemos agarrado a un profeta que era la personificación de Dios. Alguien ha dicho que Muhammad Arabi ¿con qué lengua podemos alabar a Allah que nos ha dado un profeta que Él es un sol para la gente que quiere, para los que quieren seguir la verdad, y para las almas es como es un sol como el cuerpo, para el desarrollo del cuerpo. Allah Ta'ala ha creado este sol material. En épocas de oscuridad apareció e iluminó al mundo, no se cansó, hasta que el pueblo árabe él liberó del shirk, de la idolatría, a toda Arabia. Él es una luz que se puede ver en todos los aquellos que ven en su luz, y purifica a un hombre de tal forma como agua limpia cristalina de un río limpia a una ropa sucia. Hay alguien que no pueda testificar esta luz, y quien con sinceridad no ha golpeado esta puerta y se la haya abierto, pero triste que los humanos prefieren una vida de pereza y no prefieren que la luz entre dentro de ellos. Por lo tanto, hoy a nosotros, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos ha iluminado sobre profetas pasados, y también se nos ha dicho que para conseguir una vida eterna y para tener una ley eterna es necesario seguir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
con cuyo poder espiritual hoy sigue tan vigente como lo estuvo en el pasado, y siguiendo a su discípulo fiel, hoy él también, beneficiándose de ese poder espiritual, nos ha enseñado ese camino por el que caminando nosotros podemos conseguir el cariño, la cercanía del Dios uno único. El rango del santo profeta Muhammad y el rango del santo Corán, hablando del santo Mesías prometido al respecto, dice que el sello de los profetas Khatam al-Nabiyyin, que ha sido mencionado el santo profeta, exige que en esta palabra, que ese libro que fue revelado al santo profeta Muhammad también es Khatam al-Kutub, el sello de los libros, y están todas las perfecciones en él. Es un libro en el que están todas las verdades, todos los conocimientos del mundo, en ese libro están recogidos, y eso es por lo que se denomina Khatam, el sello, y en verdad están esas perfecciones en él, porque cuando Allah Ta'ala revela a alguien, cuanto más grande sea el poder espiritual de la persona que recibe la revelación, en él el poder de la revelación es mayor. El poder espiritual del santo profeta era el máximo, que no fue dotado ningún ser humano ni será dotado en el futuro. Por lo tanto, todos los libros anteriores al Sagrado Corán, respecto a este rango y a este estatus, se encuentran debajo, donde no han llegado ninguno de estos libros, porque el poder del santo profeta era el más alto de todos los profetas, y terminaban en él todas las perfecciones, y había llegado al culmen y a la cima. El Sagrado Corán llegó a su máximo culmen, y como terminó la perfección del profetazgo, también el milagro de la palabra también finalizó en el Sagrado Corán. Es decir, el milagro del Sagrado Corán se finalizó en el Sagrado Corán. No hay ningún otro libro que pueda mostrar mayor milagro que este libro, y lleno de conocimiento. Él era el sello de los profetas, y su libro era el sello de los libros, y todos los milagros de la palabra llegaron a su máxima cima. Y luego, hablando del rango del santo profeta, dice hoy a los molvis, que dicen, para rechazar lo que dicen los molvis, cuando hoy a los molvis reaccionan, dicen que todas las bendiciones han terminado ya, y ya no hay ningún esfuerzo que pueda generar algún resultado, y todas estas bendiciones y frutos no podemos participar de ellos, con los que fueron bendecidos los primeros seguidores del santo profeta. Esta gente no entienden la influencia del Sagrado Corán, y piensan que el Sagrado Corán, es decir, no creen que la influencia del santo profeta siga siendo válida, porque si ya no hay posibilidades de ser gente que sean benditas, entonces ¿qué sentido tiene hacer esta oración? Pero no es así. Es un error de estas gentes, es un error muy grave de estas gentes que piensan así. Las bendiciones de Allah siguen tan abiertas como fueron en el pasado, pero todas las bendiciones derivan siguiendo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si alguien quiere decir que puede hacerlo sin el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que puede participar de las bendiciones de Allah, esa persona es falsa y mentirosa. Dice el santo Mesías prometido, esto que Allah Ta'ala dijo, cuando le dijo Inna ata'naka al-Kawthar, se refiere que no tenía familia el santo profeta. No se sabe si él, cuando le dijo Abtar, que no tendrás, dijo Allah Ta'ala que la gente que se oponga a ti no tendrá descendencia. Vean ustedes cómo la gente que ha seguido al santo profeta Muhammad en este versículo
Si leemos estos dos versículos, vemos que sí, no hay descendencia espiritual del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces hubiera sido Abtar sin descendencia, que era una cosa para los enemigos. Pero Inna Ata'naka al-Kawthar significa que se le ha dado una descendencia espiritual inmensa. Si nosotros no reconocemos que hay una descendencia espiritual grande, entonces seremos reos de lo que dice este versículo. Por lo tanto, cualquier musulmán verdadero debe reconocer que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son Abdul Abad para siempre, son iguales que hace 1300 años, y para ver estas influencias Allah Ta'ala ha creado este movimiento, el movimiento Ahmadiyya, y esas bendiciones han vuelto a recaer como cayeron antes. Ojalá esta gente que se opone comprendiera que para servir al Islam, para servir al Corán, para servir al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dar cariño al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podrá demostrarse que es verdad cuando al Mesías y al Mahdi y al Espíritu Santo se unan a esta comunidad formada. Deben tener temor de Allah Ta'ala, porque hoy en los países musulmanes, también en otros lugares donde empiezan a ejercer influencia, están oponiéndose más y más a la comunidad. Deben intentar, en lugar de atraer el corazón de las gentes, donde en la atmósfera solo siembran semillas de discordia, el que había venido para poner semillas del amor estaba bendecido por el Espíritu Santo, hablaba del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que a los animales les hizo personas. Hablando en nombre de él, ellos están intentando que los humanos se conviertan de nuevo en bestias. Deben aceptar al Mesías y al Mahdi y aquel profeta inmenso. Ellos los obtengan beneficio de su poder espiritual. El Santo Mesías prometido dice que aunque yo tengo pena que por desgracia en los musulmanes hay gente que piensan que no hay milagros ahora, que ya se han quedado como cosas del pasado, es decir, aquellas cosas que ocurrieron en el pasado que Allah Ta'ala muestra a veces de forma extraordinaria, ya no se van a volver a dar. Dice Asensolón que es su propio fallo, porque ellos, como el verdadero Islam, sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la verdadera obediencia al Santo Profeta solo se consiguen, y ellos tan desprovistos piensan ahora que estas influencias ya no volverán a darse. Esta gente, con estos criterios, están atacando la dignidad y la grandeza del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los que dicen el Khatam an-Nubuwwah. Estas gentes están atacando la grandeza del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, están defenestrando al Islam. Allah Ta'ala, en aquella época, cuando este veneno se infundió en los musulmanes y en las casas de los musulmanes empezaron a insultar al mismo Santo Profeta, me envió a mí para que yo muestre al mundo que las bendiciones del Islam y las sirven para cualquier época y puedan verse frescas en cualquier circunstancia. Dice, y hay cientos de miles de personas que han testimoniado esta verdad, y hay miles que están tomando participación de estas bendiciones, y todo se debe al profetazgo. Es una prueba del profetazgo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que hoy ningún seguidor de ningún profeta, excepto el Santo Profeta Muhammad, puede mostrar como yo puedo mostrarlo. De la misma forma que existe la regla que se considera el mejor médico al que mejor cure, así de esta misma forma será el mejor discípulo de un profeta el que mayor evolución sea capaz pueda generar, y cuyo efecto sea eterno, sea permanente en el tiempo. Por lo tanto, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejerció una influencia en su poder espiritual incluso en esta época a través del Santo Mesías prometido, y se han visto el poder espiritual
del Espíritu Santo a través del Santo Mesías prometido और जिंदा और कुदूस खुदा y las muestras del Dios Santo जिसने हज़रत मसीह ¿Qué? मौऊद सलाम से Allah Ta'ala ये वादा फरमाया हुआ है había prometido al Santo Mesías prometido अनल्लाह हुज़ुल मिनन cuando le dijo que yo soy Allah que hacen estos favores y estaré al lado de mis profetas. Esta promesa de Allah Ta'ala al Mesías prometido y a su comunidad hoy también se encuentra el Espíritu Santo. Las ayudas de Allah Ta'ala se ven hoy. Este es el trato que Allah Ta'ala ha mostrado a los Ajirín, a los del final, que iba a unir a los del principio, que bebían de esta fuente del Espíritu Santo y que en esta época, entre aquellos creyentes que iban a hacer buenas obras, podían beber de este agua, que con la santidad podían transmitir este beneficio a las gentes de esta época. En esta época, esa bendición del santo profeta a su discípulo, a la comunidad de su discípulo fiel, le sigue bendiciendo como ustedes están viendo a nivel individual o a nivel de comunidad por completo. Cada Ahmadi, podría decir que algunos también que no son Ahmadis han sido testigos. Una vez más, hace 4 años, como Allah Ta'ala en el corazón de los mu'min sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que le dio el máximo Espíritu Santo para demostrar la veracidad, para cumplir cada una de sus palabras, para cumplir con las verdades de su discípulo fiel, mostró esa segunda aparición para poder hacer triunfar al Islam, al corazón de los creyentes. Llenó una oración y nos dijo: oh Dios, que no nos dejes solos y danos un califato. Cada creyente ha sentido esto. ¿Y qué es lo que dio? Ese sentimiento de Allah el Santo y de el poder espiritual del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se mostró que en esos días purificó todos los corazones. Hay algunos que Allah Ta'ala mostró a través de visiones para conseguir la purificación del corazón. Y luego el mundo que testificó que para el califa del momento, en el corazón de las gentes, Allah Ta'ala llenó de nuevo el corazón de cariño, y en el corazón del califa, como siempre, Allah Ta'ala llenó el corazón de la comunidad. Una persona que conoce a pocos miembros de la comunidad, para él la comunidad le ha dignificado a cada miembro de la comunidad, porque esas muestras de cariño y de amor que no podían ni pensarse. La comunidad del Jalifa es un único cuerpo, si Dios quiere estarán siempre unidos. Por lo tanto, esto es una muestra de ese profeta vivo, que en cada instante, que en cada momento está acrecentando nuestra fe. Estas muestras, si Dios quiere, Allah Ta'ala, la comunidad seguirá viéndolas en el futuro. Pero, para obtener beneficio, siempre deberemos nosotros seguir las enseñanzas, debemos ser puros, para que Allah Ta'ala, con su atributo de Qudus, de santificación, de santo, nos siga beneficiando con su atributo, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله मैं एक दुआ की उनका ऐलान करना चाहता था। मुकर्रम साहिबजादा मिर्ज़ा वसीम अहमद साहब जो नाज़िर आला सदर अहमदिया कादियान हैं और अमीर मुकामी कादियान के, वो गुज़श्ता चंद दिनों से 2 दिन से बड़े शदीद दलील हैं, इंतहाई तशवीशनाक हालत है और दिल का उनको बड़ा शदीद दौरा हुआ है। तो डॉक्टर अभी तक फ़िक्रमंद हैं उनकी हालत पे, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। सेहत से नवाजे, बड़ी कुर्बानी करने वाले वजूद हैं। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।